El momento definitorio de Warhammer 40.000 fue el duelo entre el Emperador y Horus. El destino de toda la galaxia fue sellado para siempre en el instante en que el Señor de la Humanidad quedó confinado a perpetuidad en el Trono Dorado. El Imperio estaba en ruinas, la especie humana estaba huérfana, y la mayoría de las legiones astartes habían sido devastadas hasta convertirse en meras sombras de su glorioso pasado. Así empezó la Era de la Purga. Para la mayoría de las fuerzas que habían sobrevivido a la herejía de Horus, lo peor había quedado atrás. Llegaba el momento de reconstruir y de vengarse de quienes habían traicionado al emperador y destruido el sueño de un futuro mejor. Pero no fue así para los Ángeles Oscuros. Si bien la Primera Legión había sufrido a lo largo del terrible conflicto que fue la herejía de Horus, sus pérdidas habían sido mucho menores que las de sus legiones hermanas. Lo que Lion y sus hijos no podían saber es que para ellos lo peor estaba todavía por llegar. Cuando Lionel Johnson y su legión llegaron a Terra, descubrieron con horror el terrible precio que la victoria imperial había costado. Terra era un erial en ruinas. Sanguinius el Sigilita había muerto, y el emperador había sido herido más allá de cualquier recuperación. No existen palabras para describir lo que sintió el Hijo del Bosque en esos momentos de pesar e incertidumbre. Durante las campañas que había librado durante la herejía de Horus, el león había aprendido mucho sobre sí mismo y su relación con el resto de la humanidad, pero nada le había preparado para este momento. La desesperación hizo presa en el primarca y cayó en una suerte de locura. Enajenado, buscó a su hermano Leman-Russ y lo desafió a un duelo. El de Caliban sentía que había fallado y que necesitaba ser castigado. No había podido salvar al emperador, y eso era imperdonable. En su mente trastornada, caer a manos del lobo no era sino justicia poética. Pero Leman-Russ no aceptó el duelo. El lobo de Fenris también estaba desesperado, y había caído en una melancolía de la que no podía escapar. Los hermanos discutieron, y al final, con lágrimas en los ojos, el león atravesó con su espada el pecho de su hermano inerme. Pero la locura de Lion se disipó en el último momento. Desvió la hoja, evitando así acabar con la vida de Russ. Curiosamente, el león y el lobo encontraron sanación en esta dramática situación. De alguna forma, la mala sangre que había crecido entre los dos fue purgada, las heridas restañadas, y los dos hermanos descubrieron que eran más parecidos de lo que nunca habían querido admitir. La legendaria rivalidad entre Lion y Russ fue desterrada, y en su lugar nació una honesta amistad, algo infrecuente en la hermandad de los primarcas. Pero los hijos del emperador que habían permanecido leales no tuvieron mucho tiempo para lidiar con su dolor. El imperio tuvo que enfrentarse a una serie de elecciones decisivas. ¿Se centrarían los esfuerzos de los supervivientes en la consolidación y reconstrucción del reino del emperador? ¿O partirían en busca de los traidores para darles caza y exterminarlos? ¿Quién gobernaría el imperio ahora que ya no podían hacerlo ni el Señor de la Humanidad ni Malcador? Para Lionel Johnson, solo había una respuesta posible. Los traidores debían ser exterminados. Su papel en Cenizas del Imperio nos muestra un primarca consumido por el deber, pero capaz de anteponer el imperio a sus propios impulsos. El reino del emperador no podía permitirse la discordia entre sus potentados. Si Lion había podido reconciliarse con Russ, entonces era posible que todos zanjaran sus diferencias y trabajaran, por fin, con un objetivo común. En estos días de incertidumbre, el Senatorum Imperialis se alzó como un nuevo poder. En ausencia del emperador, sería el órgano de gobierno que regiría el imperio poniendo fin a siglos de dominio transhumano. Y Lion y la Primera le obedecieron. Todavía quedaban dos reductos de fuerzas traidoras en el corazón del imperio. Guilliman y los ultramarines se centraron en reconquistar Luna. Los lobos espaciales ayudaron al Adeptus Mechanicus a recuperar Marte, que seguía en manos del Mechanicum. Y mientras, los Ángeles Oscuros recorrieron el sistema solar dando caza a naves de los seguidores de Horus, que intentaban escapar de la justa retribución imperial. La campaña del sistema solar fue solo el principio. Los Ángeles Oscuros no tardaron en extender su persecución a otras partes de la galaxia, llevando la liberación a mundos sometidos y la venganza a quienes habían dado la espalda al imperio. En la actualidad, no existen registros detallados de estas campañas. Lo que sí sabemos es que durante este periodo, una nueva sombra hizo presa en el corazón del león. Caliban permanecía en silencio.
Durante la herejía de Horus y los primeros años de la purga, el mundo natal de los Ángeles Oscuros no había dado señales de vida. Ni comunicaciones ni refuerzos alcanzaban al Señor de la Primera Legión. ¿Había sido Caliban destruido por los traidores? ¿Tal vez había quedado aislado por algún fenómeno del Empíreo? La realidad era mucho más siniestra. Como vimos en un archivo anterior, mientras los Ángeles Oscuros combatían contra los herejes de Horus, en su mundo natal estalló la rebelión. Luther, caballero de la Orden y el mejor amigo de Lionel Johnson, usurpó el gobierno de Caliban. Durante décadas, los celos y el orgullo habían erosionado su alma. Mientras el imperio ardía, Luther cimentó su poder y se ganó la lealtad de las nuevas generaciones de ángeles oscuros creados en Caliban. Su fuerza no dejaba de crecer, y pronto tuvo bajo su mando a miles de legionarios astartes. Para comprender la caída de Caliban, debemos hablar de una figura que ha sido eclipsada por la importancia del propio Luther, Merir Astelan. Astelan no nació en Caliban. Fue uno de los primeros astartes creados en Terra, un veterano de las guerras de unificación que había luchado junto al mismísimo emperador antes de que se encontrara al león. Para Astelan, su lealtad debía ser únicamente para el emperador. Como muchos otros ajenos a las legiones astartes, veía a los primarcas como monstruos demasiado inestables y orgullosos como para llevar a término la Gran Cruzada. Tal vez debido a que fue incapaz de integrarse en la legión tras la llegada del león, fue uno de los pocos terranos exiliados en Caliban junto a Luther. Desde su puesto en el mundo natal de la legión, Astelan apoyó las aspiraciones de Luther. El terrano recorrió las filas de los neófitos de la Orden repitiendo que Lion había dado la espalda al emperador y que si regresaba a Caliban lo haría como un vasallo de Horus. Astelan no se veía a sí mismo como un traidor, sino como el protector de la antigua legión. Fue él quien organizó las defensas del planeta, convirtiendo las fortalezas monasterio en bastiones inexpugnables, a la espera del regreso de su padre genético. Pero espera un momento. Antes de que dé comienzo la batalla y sepamos cuál fue la suerte de Caliban, no olvides darle al botón de me gusta si te está gustando el vídeo. Y si quieres unirte a la hermandad de los archivistas de la Biblioteca Tenebris, pulsa el botón de suscribirse para no perderte ni un episodio. No te costará nada y ayudas muchísimo a este humilde proyecto. Pero ahora regresemos a nuestro archivo. Cuando tras años de lucha, de sacrificio y de pérdida la flota de los Ángeles Oscuros regresó al fin a su hogar, fueron bienvenidos por un muro de silencio. Los oficiales de comunicaciones transmitían códigos de identificación y mensajes de saludo, pero no recibían respuesta alguna desde el planeta. Lion, sentado en su trono de mando, empezaba a temer que sus peores sospechas se hubieran hecho realidad. Mientras la flota de la Primera Legión se abría paso hacia el interior del sistema, Luther se veía consumido por sus propios miedos. Había llegado la hora de la confrontación final y las dudas atenazaban el alma del primer caído. ¿Estaba realmente dispuesto a abrir fuego contra sus hermanos? ¿Y si todavía fuera posible reconciliarse con el león? ¿Había ido demasiado lejos? Tal vez, si Luther y Lion hubieran podido hablar, el sino de los Ángeles Oscuros hubiera sido otro. Pero esa conversación nunca tuvo lugar. Ante las dudas de Luther, Merir Astelan asumió el mando de las defensas y ordenó abrir fuego contra la flota tan pronto estuvo a tiro. Esa decisión selló el destino de toda la legión y supuso la aniquilación de miles de sus hermanos de armas. Las baterías de defensa orbitales castigaron a la vanguardia de las naves de los Ángeles Oscuros, pero no eran suficientes para detener a la Primera Legión. Lion, sabiéndose traicionado, se vio poseído por una cólera como nunca antes había sentido. Todos los padecimientos sufridos durante las décadas de incesante lucha cristalizaron en una resolución fría y genocida. Ordenó a todas las naves que se aproximaran al planeta a toda velocidad para iniciar un desembarco de combate. Mientras, los cañones de las naves reliquia de los Ángeles de la Muerte castigaban la superficie del planeta. Los bosques ardieron, los mares se evaporaron y las montañas fueron derribadas. Solo Alduruk, la montaña donde se alzaba Angelicasta, la fortaleza monasterio de la Legión, pudo resistir. En las raíces de la montaña estaban instalados unos poderosos escudos de vacío, reliquias de la era oscura de la tecnología, conocidos como el Aegis de la Gorgona. Los guerreros del León cayeron sobre sus hermanos traidores como ángeles vengativos envueltos en alas de fuego. La batalla fue terrible,
y por mucho que los defensores se hubieran preparado para este día, nada pudieron hacer frente a la brutal ofensiva. En la vanguardia de los Ángeles Oscuros iba Lionel Johnson, su rostro convertido en una máscara de furia animal. Multitud de los legionarios de Luther encontraron su final a manos del León de Caliban. Finalmente, Lion alcanzó la Torre de los Ángeles, donde su antiguo mejor amigo le aguardaba. El combate que sucedió fue uno de los más terribles que hayan sucedido jamás en la historia del Imperio. Lion era un primarca y posiblemente uno de los más aptos en el combate. En circunstancias normales, su enemigo no habría tenido ninguna oportunidad. Pero Luther había cambiado. El Caballero de la Orden, en su necedad, había aceptado los dones de los dioses del caos. Fortalecido por los poderes ruinosos, el architraidor demostró ser un rival más que a la altura del Hijo del Bosque. Mientras el planeta ardía a su alrededor, los dos campeones intercambiaron golpes. Cada estocada, cada parada y cada respuesta hacían temblar los mismos cimientos de Alduruk. Se dice que al final el león logró imponerse a su antiguo amigo, pero que en el último momento dudó a la hora de asestar el golpe final. Luther aprovechó la oportunidad y lanzó un devastador ataque psíquico sobre el león, que cayó herido de muerte. Pero en ese momento, la venda cayó de los ojos de Luther. Dándose cuenta de la enormidad de sus crímenes, el Caballero de la Orden arrojó su espada al suelo y se negó a rematar al que una vez fuera su mejor amigo. Mientras este duelo tenía lugar, el bombardeo sobre Caliban había continuado de forma implacable. Azotada sin misericordia por armas forjadas en la Era Oscura, la misma corteza del planeta se resquebrajó. En el mismo instante en que Luther se negó a poner fin a la vida del león, una tormenta de disformidad se abatió sobre el mundo debilitado. Algunas teorías dicen que los dioses del caos desataron la tormenta al saberse derrotados una vez más. Otros creen que la catástrofe tuvo su origen en una extraña alineación de artefactos que debilitaron las barreras del espacio y el tiempo. En cualquier caso, el resultado final fue el mismo. El planeta fue destruido y sus fragmentos se dispersaron por el sistema, formando un anillo de asteroides alrededor del Sol. Pero no todo Caliban se perdió. El Aegis de la Gorgona resistió incluso la devastación de las fuerzas del Empirio. Bajo la protección de este escudo, Angelicasta sobrevivió a la muerte de Caliban. Cuando los supervivientes de los Ángeles Oscuros acudieron a la fortaleza en busca de Lion, no encontraron rastro de su padre genético. Lo único que encontraron fue a un enloquecido Luther, que no dejaba de repetir que los que vigilan en la oscuridad se habían llevado al primarca. Con la traición de sus hermanos, la destrucción de Caliban y la pérdida de su primarca, la Legión de los Ángeles Oscuros sufrió una herida de la que jamás se recuperaría. Las consecuencias de este desastre perseguirían a los hijos del león durante milenios. Pero sobre esto, y el reto que supondría reconstruir a la primera, hablaremos en otra ocasión. Este es uno de los eventos más misteriosos del trasfondo de Warhammer 40.000, ya que solo conocemos la realidad de lo que ocurrió a través de las leyendas. Y es por esto que suscita muchas preguntas. ¿Fue el carácter inflexible de Lion el culpable de la traición de Luther? ¿O era este un destino inevitable? ¿Habría atacado Luther de no ser por la intervención de Meryl Astelan? ¿Cumplió Lord Cypher algún papel en la batalla de Caliban? Desgraciadamente, no tenemos respuestas para estas preguntas, pero podéis dejar vuestras teorías en la sección de comentarios. Ya sabéis que me encanta leer lo que discurre en vuestras inquietas mentes. Aunque cuidado con qué secretos reveláis. Si yo fuera vosotros, me cuidaría de atraer la atención de los vigilantes en la oscuridad. Soy Zafariel y nos vemos en el próximo episodio de la Biblioteca Tenebris, donde descubriremos los secretos y los recovecos del Milenio Siniestro.